Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy nos vamos a reencontrar esta semanita, vamos a trabajar sociales porque las semanas anteriores estuvimos trabajando matemáticas. Entonces vamos a retomar a partir del último tema que vimos. Lo último que estuvimos viendo dentro de nuestra línea histórica, habíamos visto que luego de que se declarara la independencia en 1816 en la ciudad de Tucumán, habían quedado muchas cosas pendientes. Lo urgente era declarar la independencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Fernando VII había vuelto al trono? Entonces una de las principales cosas que quería hacer era retomar las colonias. Y una de las medidas urgentes era declararnos independientes por esa causa. Entonces ese congreso que se había reunido en Tucumán tenía como objetivo declarar la independencia, crear una constitución, es decir, un conjunto de leyes que organizara este nuevo país que se iba a generar y establecer una forma de gobierno. Estos dos últimos puntos no se pudieron hacer, no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, como el objetivo principal era declarar la independencia, se declaró la independencia, se nombró un director supremo que iba a venir a ser un poquito como la figura del presidente en la actualidad, que iba a ser quien representara a nuestro país en el exterior y el que se encargara de las relaciones con otros países. Y quedaba pendiente organizar una nueva forma de gobierno, si vamos a establecer una monarquía, una democracia, qué forma de gobierno, había varias posturas, y armar esa constitución. Bien, durante ese transcurso, recuerden que más adelante se declaró la independencia y mientras tanto San Martín estaba organizando el cruce de los Andes para liberar a Chile y luego Perú. Ese era el objetivo. ¿Por qué? Porque nuestro país había declarado la independencia, pero Chile, lo que era Perú, que allí por el norte estaban los realistas, había que liberar toda América y más al norte también estaba todo lo que es Colombia, Venezuela, toda esa zona, Ecuador. Allí estaba Simón Bolívar tratando, al igual que San Martín, de declarar la independencia de toda América del Sur. ¿Qué pasaba en nuestro país? Se había declarado la independencia y había quedado dividido el país en dos bandos. Los unitarios, por un lado, que decía que había que haber un poder central, que ese poder tenía que estar en la ciudad de Buenos Aires, porque Buenos Aires había sido el centro del poder durante todo el virreinato del Río de la Plata, y había otra postura que decía que teníamos que ser una república federalista. ¿Qué quería decir? Que las provincias, si bien había un gobierno central, también las provincias tenían cierta autonomía para dictar sus leyes y elegir a sus representantes. Entonces estos dos bandos eran los unitarios y los federales. Durante mucho tiempo estaban estas dos tendencias. Y acá fíjense, recién se vuelven a reunir en un congreso en 1819 en la ciudad de Tucumán y se creó una constitución. Pero esa constitución era de carácter unitario. Todas las leyes que se habían creado decían que Buenos Aires iba a ser el poder central y un montón de cosas que al resto de las provincias no les gustó. Entonces no la aceptaron. Esta constitución también hablaba de que íbamos a tener un gobierno donde los poderes iban a estar divididos. Poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Esas disposiciones en la actualidad están. Lo que no está en esa forma unitaria de gobierno, porque no fue aprobada, se dictó, pero nunca se puso en boga. Y acá, fíjense, yo puse un punto que es caudillos. ¿Por qué? Porque el interior, cada provincia, iba a estar gobernada por un caudillo. ¿Quién era el caudillo? Eran esos jefes militares que habían participado en las luchas de la independencia, que habían formado las milicias de cada provincia, es decir, ese ejército formado por paisanos, por gauchos, que habían ayudado en estas luchas y eran líderes. Cada provincia tenía como imagen a seguir ese líder militar. Yo acá puse los nombres de algunos de los caudillos que fueron importantes. José Gervasio Artigas,
que estaba en la Banda Oriental. La Banda Oriental era una provincia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pertenecía al Virreinato del Río de la Plata antes de la independencia, que estaba en lo que actualmente es Uruguay. Estanislao López, que era un caudillo que estaba en Santa Fe, Francisco Ramírez en Entre Ríos y Facundo Quiroga en La Rioja. ¿Por qué estos son importantes? Hay otros que también son importantes. Porque estos se van a enfrentar a Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta constitución de carácter unitario, en ese momento, acuérdense que estaba la forma de gobierno del directorio. El primero había sido Juan Martín de Pueyrredón, que era el que había sido establecido en el Congreso de 1816, y ahora estaba Rondó, José Rondó, que estaba en Buenos Aires. Juan Rondó. Juan Rondó estaba en Buenos Aires, ¿y qué pasa? Artigas, López y Ramírez habían hecho, se enfrentan a Buenos Aires por estas disposiciones unitarias que estaba tomando, y ellos querían que se creara una constitución, pero de carácter federal, que las provincias pudieran elegir. Entonces comienzan a enfrentarse a Buenos Aires y en 1820 se enfrentan en la batalla de Cepeda. Esa batalla fue una derrota, duró solo 10 minutos, y las fuerzas de Artigas, López y Ramírez pudieron derrotar al Ejército Nacional, que en ese momento era el Ejército de Buenos Aires, en esta batalla. Y en ese momento, ¿qué pasa? El director supremo, el directorio se disuelve, es decir, se deja de tener el directorio como forma de gobierno, y aparece un periodo que vamos a ver después de 1820, que va a aparecer una palabra que la vamos a ver qué significa, que es la anarquía. La anarquía, que quiere decir que no va a haber un gobierno central y cada provincia se va a gobernar a sí misma. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que vamos a trabajar hoy con un video que les voy a dar, que va a repasar lo que yo les dije, y las actividades del libro en las páginas que le pongan van a tener en cuenta lo que vimos hoy. Y de ahí en adelante vamos a ver en qué momento nos constituimos un país. Y quiero que vean un mapa también que les voy a mostrar, porque la idea de país que tenemos nosotros ahora, cómo está el mapita de nuestra Argentina, nada que ver en ese momento. En ese momento, el límite de lo que era Buenos Aires llegaba aproximadamente, miren para que se den una idea, hasta Chascomús. Todo el territorio del sur era territorio aborigen, es decir, el límite llegaba hasta ahí. Después vamos a ir viendo más adelante cómo ese límite se va corriendo y por qué. Pero bueno, cerramos acá. Yo les voy a mandar otro videíto repasando esto, y van a trabajar con el libro. Les mando un besito y los quiero mucho.